Si vemos un mapamundi político, de esos que cuelgan en las paredes de las escuelas, pues todo parece tener un orden absoluto, ¿no? Claro, ves las líneas perfectamente trazadas, los colores. Exacto, colores sólidos que separan un país de otro. Es como, o sea, te da la impresión de que cada centímetro de tierra está bajo el control de un sistema superestructurado. Y es una imagen muy reconfortante, digamos. Sí, totalmente reconfortante. Pero si acercas la lupa a esos puntos de fricción, a las fronteras reales, esa ilusión geométrica simplemente se desmorona. Se cae a pedazos. Ajá. Y de repente te das cuenta de que las reglas que supuestamente gobiernan el mundo, esas que se redactan en la sede de la ONU, pues operan casi como un espejismo. Bueno, y esa es una excelente forma de arrancar nuestra inmersión profunda de hoy, porque precisamente esa desconexión brutal entre el mapa y el territorio es el corazón de nuestro análisis. Sí, Nos vamos a meter en un terreno donde la diplomacia choca de frente con la realidad. literalmente de frente. Así que hoy vamos a desempacar un ensayo que es sumamente provocador. Salió a finales de 2025, se titula El fin de las Naciones Unidas o de la historia. Escrito por Andreu Maful Pujadas, fíjate, y publicado en Norte Digital. Así es. Y el autor plantea básicamente que el orden mundial actual no está simplemente pasando por un bache o un mal momento, sino que está en pleno colapso, o sea, colapsando para dar paso a una nueva era. Y creo que aquí tenemos que hacer una pausa obligatoria. Sí, yo también lo creo. Hay que aclarar algo súper importante para quienes nos escuchan. Este es un texto con posturas geopolíticas durísimas. Durísimas, sí. Contiene críticas ideológicas muy, muy frontales hacia Occidente, hacia el papel de Estados Unidos y las dinámicas del poder global. Por lo tanto, nuestra regla de oro para esta inmersión es la absoluta neutralidad. O sea, nuestro trabajo aquí no es aplaudir la postura del autor, ni tampoco salir a defender a las instituciones que él ataca. Claro, somos observadores. Exacto. Somos observadores diseccionando un documento. Queremos entender cómo esta perspectiva dibuja el tablero global. Ahora, sé que el título, esto de El fin de las Naciones Unidas, suena un poco a película apocalíptica. Sí, suena al fin del mundo. Pero vamos a darle la vuelta a eso. La idea central no es que el cielo se nos esté cayendo encima, sino que, pues, estamos presenciando un ciclo histórico, digamos, un cambio de piel. Totalmente. Y para empezar a entender ese cambio de piel, es fascinante ver desde dónde decide el autor contar esta historia. Ajá. Porque no arranca su ensayo analizando resoluciones en los salones elegantes de Ginebra o Nueva York. Para nada. Él ancla todo su argumento en un microcosmos muy terrenal, muy crudo, que es Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, en la frontera de México. Y uno se pregunta, ¿por qué elegir este punto geográfico en específico para desarmar la idea de un orden global? Porque a primera vista parece un tema local, ¿no? Claro, parece política interna, pero Marful Pujadas utiliza a Ciudad Juárez como la prueba empírica, irrefutable según él, de que el derecho internacional es una ficción. O sea, una ilusión en la práctica. Exacto. Su argumento es que nos han vendido la idea de un sistema colectivo que está basado en una especie de constitución global de derechos humanos. La Carta de la ONU. Sí, pero al observar lugares como Ciudad Juárez, lo que gobierna no es la Carta de la ONU. Es la inacción política, la desidia y, lo que el texto llama una inmunidad jurisdiccional absoluta frente a la violencia. Me quiero detener ahí. Inmunidad jurisdiccional absoluta. O sea, en palabras cotidianas, esto significa que ninguna ley global tiene realmente el poder de exigir cuentas allí. Nadie rinde cuentas. Es como, fíjate en esta analogía, es como si el derecho internacional fuera un plano arquitectónico de una casa. Un plano espectacular. Un diseño hermoso. Sí, en el papel el diseño de esta casa global es armónico, te protege, es seguro. Pero el autor nos señala la frontera y dice, a ver, construyeron la casa sin techo y sin puertas. Wow, claro. O sea, el plano es bellísimo, pero no abriga a los habitantes cuando llega la tormenta real. Es una metáfora muy precisa, la verdad, porque el documento fundacional promete paz, promete seguridad tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Sin embargo, en el terreno táctico, pues el capital fluye libremente.
Las cadenas de suministro cruzan las fronteras sin problema. Pero la protección a la vida no. Exacto. La protección a la vida no cruza con esa misma facilidad. Y lo más fuerte es que el autor no ve a Ciudad Juárez como una anomalía. No es un accidente del sistema. En absoluto. Para él, esta disfuncionalidad es el resultado directo de cómo opera lo que él llama el sistema de Occidente. ¡Wow! Es casi un daño colateral sistémico, pero un daño necesario para que el resto del engranaje global siga funcionando. Entonces, si conectamos esto con el panorama general, la tesis es que el sistema occidental genera o tolera este nivel de disfuncionalidad. ¿Sí? Pero entonces tenemos que entender cómo define a ese sistema. Porque, vamos, las palabras que usa el ensayo no son nada ligeras. Son categorías sumamente contundentes, la verdad. El autor cataloga esta violencia sistémica de 3 maneras. A ver. Dice que es occidental, que es primitiva y que es ideológica. Ok, vamos por partes. Bueno, occidental porque argumenta que nace de la conciencia colectiva europea, luego se expande a América y hoy se sostiene a través de la hegemonía de Estados Unidos. Vale, entiendo esa parte histórica. Pero, espera un segundo. Me tropiezo con la palabra primitivo. ¿Por qué? Pues porque cuando pensamos en Occidente, el relato automático es la modernidad, ¿no? Claro, el progreso. Sí, o sea, la cuna de la devolución industrial, la llegada a la luna, el Internet. ¿Cómo puede llamar primitivo a un sistema hipertecnológico? Fíjate que esa es precisamente la trampa conceptual que el autor intenta desarmar. A ver, explícame eso. Le llama primitivo a este sistema porque si le quitas toda su sofisticación tecnológica, en el fondo sigue operando bajo una lógica tribal. Tribal. Sí, el ensayo argumenta que Occidente no concibe otra forma de existir en el mundo que no sea empuñando un garrote amenazador. Un garrote amenazador. Exacto, o sea, la capacidad militar o la asfixia económica. La tesis es que el orden global no se mantiene por un respeto mutuo o una convivencia equitativa, Sino por la fuerza bruta. por la fuerza bruta y la capacidad de castigar al que no se alinea, solo que está disfrazado bajo trajes de diplomacia o leyes de mercado. Entiendo el punto perfectamente. Es básicamente el cavernícola más fuerte de la cueva, pero, digamos, equipado con misiles teledirigidos y sanciones financieras. Tal cual, esa es la imagen. Pero aquí es donde se pone realmente interesante y levanta una duda gigantesca. Si en su núcleo el sistema es tan arcaico y coercitivo, ¿cómo logró venderse como la cúspide de la civilización? Ah, y entra la tercera palabra. Porque, o sea, el concepto de progreso tendría que ser la campaña de relaciones públicas más brillante de toda la historia para ocultar ese garrote. Sí. Y por eso la tercera palabra es que es una violencia ideológica. Ideológica. Es ideológica justamente porque construyó ese espejismo espectacular de bienestar. Occidente se erigió a sí mismo como el faro, ¿no? El destino final de la humanidad. El destino al que todos debían aspirar. Y al posicionarse como el modelo supremo, logra algo muy oscuro, según el texto. ¿Qué cosa? Oculta su supremacismo y convence a las regiones no occidentales de que su sufrimiento es producto de sus propios fracasos. O sea, el discurso vendría a ser como, si hay violencia y pobreza en tu región, no es porque nuestro sistema económico extraiga tus recursos, Exacto. sino porque, pues, tienes un retraso civilizador. Claro, te dicen, todavía no eres lo suficientemente moderno. O sea, no eres lo suficientemente como nosotros. ¡Wow! Es una forma magistral de trasladar la culpa. Totalmente. Ese es el núcleo de la violencia ideológica que denuncia el ensayo. Y al convencer al mundo de esta narrativa, bloqueas la posibilidad de soluciones equitativas. Claro, porque la culpa siempre es del otro. Exacto. Y el resultado práctico es un mundo brutalmente dividido en dos. Por un lado, una burbuja controlada, que es Occidente, que levanta muros físicos y despliega fuerzas armadas. Para proteger sus privilegios. Sí, y por el otro lado, un enorme contexto descontrolado. El resto del planeta tratando de sobrevivir bajo unas reglas que jamás escribieron. Así es. Y hay una línea del ensayo que resuena mucho con esto. Plantea que Europa y Estados Unidos ejercen violencia en sus fronteras para no ser invadidos, pero al mismo tiempo invaden la libertad de desarrollo del resto del mundo. Por sistema. Es una paradoja insostenible a largo plazo. Completamente insostenible. Y esa es la clave. Ningún sistema de control asimétrico dura para siempre. El ensayo argumenta que las herramientas que Occidente usó para mantener esta estructura
pues son las mismas que han detonado su colapso actual, La balanza se está inclinando. bruscamente. Y no es por una fuerza externa, sino por las piezas que el mismo orden movió en el tablero. Entonces entramos en la fase del desmoronamiento. El ensayo señala que Occidente ha dejado de ser el modelo a seguir, o sea, el faro se apagó. Se apagó por completo, ¿sí? Y el texto ilustra cómo el ideal de las Naciones Unidas se ha ido dinamitando desde adentro. Ahora, para ser fieles a nuestra regla de neutralidad, tenemos que mencionar los ejemplos que usa el autor. Sí, los ejemplos concretos. ¿A qué eventos o actores señala directamente el texto para justificar esta fractura? Mira, el autor mapea una polarización muy clara. Por un lado, señala las políticas de Europa y Estados Unidos, junto con lo que él denomina explícitamente el sionismo israelí, Ajá. argumentando que estos factores han pulverizado la legitimidad moral del proyecto de derechos humanos que esas mismas naciones impulsaron. Ese es un lado de la moneda. Y en la otra esquina, el ensayo sitúa el proyecto comunista histórico, liderado por Rusia y China, describiéndolo como un contrapeso. O sea, una fuerza que emergió para frenar a ese imperialismo en decadencia, según el autor. Exacto, mediante un modelo distinto de competencia militar, ideológica y, pues, de partido único. Y es vital, súper vital recordar a nuestra audiencia que estas menciones sobre Israel, potencias occidentales, Rusia, China, son los ejemplos descriptivos que escoge el autor. Son las piezas de su mapa. Exacto. Lo que nos está diciendo es que la hegemonía occidental ya no tiene el monopolio de la narrativa, Ya no puede imponer reglas unilateralmente. porque el contexto descontrolado del que hablábamos antes, pues, despertó. Y no solo despertó, fíjate, se está levantando sobre las mismísimas estructuras que le fueron impuestas. ¡Wow! Ya no hablamos de poblaciones pasivas. Estamos ante proyectos civilizatorios que ahora están empoderados. Tienen capacidad tecnológica, redes financieras masivas y una autoridad propia. Ya no piden permiso para existir. Exacto. Sabes, analizando cómo ocurrió esta transferencia de poder, se me viene a la mente que la historia de Frankenstein encaja a la perfección. A ver, me gusta eso. ¿Cómo ves a Frankenstein en el comercio global? Bueno, imagina que el sistema occidental es el Dr. Frankenstein, ¿no? Ok. Construyó esta inmensa maquinaria de la globalización para su propio beneficio. Quería mano de obra barata, quería extraer recursos y obviamente nuevos mercados. Sí, quería eficiencia pura y dura. Exacto. Quería un sirviente eficiente. Así que ensambló las piezas. Trasladó fábricas, transfirió tecnología básica, construyó puertos. Pero el sirviente aprendió a leer los manuales. Exacto. Esa es la clave. Al construir esta maquinaria, accidentalmente le entregó al mundo no occidental los planos de la modernidad. Claro. Y el monstruo, entendido no como algo malo, sino como una creación poderosa, pues cobró vida propia. Empezó a desarrollar su propia tecnología punta. ¿Sí? A fundar sus propios bancos de desarrollo, a tejer sus propias alianzas, y ahora esa creación se sienta en la mesa y empieza a reescribir las reglas del juego que su creador le quiso imponer. Es que la analogía funciona de maravilla. Occidente, por intentar maximizar sus beneficios, empoderó financieramente al resto del mundo, y ahora ya no tiene cómo mantener sus fronteras herméticas. Esto nos plantea una pregunta importante. Una encrucijada filosófica gigante, de hecho. A ver, Si la maquinaria se reveló y este sistema central colapsa, ¿dónde deja esto a la historia? Porque, digo, en la escuela siempre nos enseñaron un hilo conductor muy ordenado. a la línea del progreso humano. Sí, la línea civilizadora. Y el ensayo entra de lleno en esa cuestión, De ¿verdad? Geno, desmenuza ese relato. Esa línea que trazamos desde Grecia, pasando por Roma, Oriente Medio, el Imperio Británico hasta llegar a Estados Unidos. Ajá. Según Marful Pucadas, esa secuencia, esa versión lineal de la historia, ha llegado a su pared final. De ahí la segunda parte del título de su ensayo, El fin de la historia. Exacto. Pero lo que me parece realmente fascinante es cómo el autor decide categorizar a la Carta de las Naciones Unidas. Porque uno esperaría que la compare con tratados políticos. Con la Liga de las Naciones o algo así. Sí, pero no. El texto da un salto enorme y la pone en la misma balanza que textos profundamente espirituales. Es una conexión que te descoloca al principio. Compara el proyecto de la ONU con el Nuevo Testamento, el Corán, Buda o los mitos del Preste Juan en la Edad Media. O sea, detengámonos ahí. ¿Por qué equiparar un organismo lleno de burócratas y diplomáticos con las grandes religiones de la humanidad? Parece, digamos, contraintuitivo.
Sí, lo parece, pero hay que entender a la ONU desde su función sociológica. A ver, El autor no ve a la Carta de la ONU como un contrato legal, sino como un gran relato de progreso humano. Las sociedades siempre han necesitado mitos o textos sagrados para justificar un orden. para aglutinar a las masas. Exacto. Y en la modernidad secular, las Naciones Unidas intentaron cumplir ese exacto rol. Intentaron ser el nuevo pegamento moral, pero basado en los derechos humanos. Es como el fantasma simbólico del que habla el ensayo, esto de intentar construir una nueva Jerusalén terrenal. Esa es la imagen, ¿sí? Básicamente nos dice que la ONU es el intento moderno de crear una religión secular de la paz mundial. Pero, al igual que otros grandes relatos terminaron desgastándose o autodestruyéndose, el ensayo postula que este proyecto va directo a su ocaso. Así es. Y bueno, al llegar a este punto de la lectura, fíjate que es muy fácil caer en el pesimismo absoluto. Sí, en el nihilismo total. Porque habla de autodestrucción, de promesas caídas, de violencia sistémica. Podría sentirse como si nuestro destino fuera volver a la caverna a darnos garrotazos. Literal. Pero establecimos desde el principio que no íbamos a dejar que el análisis se estancara en el pesimismo. Y la verdad es que el propio ensayo, hacia el final, rechaza esa oscuridad. Menos mal. Sí, tras hablar de autodestrucción, introduce un concepto clave. Habla de una nueva mutación. La nueva mutación. Ese es el concepto fundamental para entender que no estamos ante un vacío o el fin del mundo. Para visualizarlo, creo que debemos alejarnos de las imágenes bélicas. Ajá, y pensar en ciclos. Si me permites, me gustaría proponer otra imagen para nuestra audiencia. Adelante, te escucho. Este colapso del que habla el ensayo, pues no es como un meteorito impactando la Tierra y borrando la vida, dejando un cráter humeante. No es el fin definitivo. No. La dinámica que describe el texto se comporta de manera idéntica a un gran incendio en un bosque muy antiguo. Uy, me encanta esa metáfora, porque claro, si lo ves desde dentro del bosque en llamas, la percepción inicial es de devastación total. Totalmente destructivo. Sientes el calor, el humo, el caos. Y esos grandes árboles centenarios que representarían al orden occidental y sus instituciones, pues están cayendo. ¿Parece el fin? Parece el fin. Pero en la ecología forestal, fíjate, el fuego no es el fin del ecosistema. Es una herramienta biológica brutal. Sí, pero necesaria. Porque el fuego consume toda la maleza muerta acumulada, ¿no? Esa estructura que ya no se sostenía. Exacto, limpia el terreno. Y aquí está el puente con la tesis de la nueva mutación de Marful. ¿Qué ocurre en el suelo del bosque después de que caen los gigantes? Pues que la luz entra. Se abre el dosel forestal. Toda esa luz del sol que antes bloqueaban las inmensas copas de los árboles de arriba, finalmente llega al suelo. ¿Y las semillas pueden crecer? Semillas que llevaban décadas atrapadas en la sombra, que en nuestro tablero geopolítico serían estas naciones no occidentales, estos nuevos proyectos empoderados. Claro. Al recibir luz, inician una etapa de crecimiento completamente nueva. Es un renacimiento. Esa es la interpretación justa y precisa del final del ensayo. El autor no promete que el nuevo bosque vaya a ser una utopía libre de espinas, ¿eh? No, para nada. El texto advierte que la humanidad volverá a tropezar. Se va a reescribir la historia así, pero bajo una nueva narrativa, el sistema cometerá sus propios errores. Habrá nuevas fricciones. Exacto. Pero es un reseteo cíclico ineludible. La vida continúa. Totalmente. La humanidad ensaya un relato, organiza el mundo bajo esos parámetros y cuando llega a su límite, colapsa. Y de los escombros se construye la siguiente fase. A eso se refiere con la nueva mutación tras el fin de la historia. Lo cual, la verdad, nos obliga a cambiar completamente de perspectiva cuando leemos las noticias, ¿no? Definitivamente. En lugar de ver las crisis diplomáticas o el surgimiento de nuevos bloques como señales apocalípticas, podemos empezar a verlos como los crujidos propios de un metabolismo histórico. Es la fricción natural del testigo de la historia pasando de una mano a otra. Ha sido un análisis denso, pero profundamente estimulante. Un viaje fascinante, sin duda. Para recapitular todo este recorrido por el ensayo de Marful Pujadas, empezamos desnudando la ficción del derecho internacional. Usando la cruda realidad de Ciudad Juárez como espejo. Exacto. Analizamos esa dura categorización del sistema occidental como algo basado en la fuerza bruta,
pero envuelto en esta campaña brillante de progreso. Y vimos cómo esa globalización terminó dotando al mundo no occidental de las herramientas para reclamar su espacio. El Frankenstein que aprendió a leer. Y cerramos entendiendo que este ocaso del gran relato de las Naciones Unidas no es la extinción de nuestra capacidad de organizarnos. Es simplemente el fuego forestal necesario para el siguiente ciclo. Es un ensayo que te fuerza a mirar las grietas del sistema con total crudeza. Sí, y habiendo explorado todo esto, pues queda una invitación abierta para quienes nos escuchan. Algo para reflexionar mientras siguen con su día. A ver, ¿cuál es esa reflexión final? Si es cierto que este gran relato del orden internacional está llegando a su fin y estamos en medio de esa nueva mutación, la pregunta es, ¿cuáles serán los nuevos mitos fundacionales? ¡Wow! Gran pregunta. Cuando el humo de este incendio forestal histórico se disipe, ¿qué nuevas instituciones o qué nuevas narrativas va a inventar la humanidad para intentar, una vez más, mantener la cohesión del mundo en las próximas décadas? Nos deja pensando muchísimo. Así es. Queda la invitación a seguir cuestionando los mapas que nos han dibujado. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima Inmersión Profunda.